Hoy nos acompaña el ilustre abogado doctor José Carlos García, director del bufete de abogados García Villegas. Me emociona mucho que en Vencedoras Colombia podamos compartir con una persona con 26 años de experiencia en la práctica profesional penal de delitos de toda índole en Europa. Bienvenido, José Carlos. Qué placer tenerte hoy en Vencedoras Colombia. Para nosotras es todo un privilegio. Buenos días, Franci. Es para mí también una gran satisfacción poder compartir contigo mi experiencia profesional en el campo del derecho penal y más específicamente en un área de lamentablemente tanta vigencia como es la violencia de género. A raíz de la emergencia sanitaria, la Secretaría de la Mujer en Bogotá afirma que la verdadera pandemia en la ciudad es la violencia contra la mujer. Doctor José Carlos, en su amplio criterio profesional, ¿qué podemos hacer las mujeres para evitar que nuestros derechos básicos sean vulnerados en esta escala sin precedentes? Efectivamente, como usted está diciendo, la pandemia puede agravar las situaciones de violencia de género. Puede agravar las situaciones de violencia de género simple y llanamente porque el foco de peligro, que es la persona que tiene esa tendencia a maltratar a la mujer, pues está en un contacto directo con la misma durante más tiempo. El hecho de que estemos recluidos en nuestros domicilios hace que el contacto directo lo sea durante más tiempo y el riesgo de violencia de género sea mayor. Si se produce esa situación de violencia de género, se incrementa esa situación de violencia de género, yo lo que digo es que no hay que bajar la guardia, todo lo contrario. No hay por qué soportar ninguna situación de violencia, de vejación, ya sea física o psicológica, por el hecho de estar en una situación de alarma sanitaria. Mi recomendación es la denuncia. La denuncia inicia un procedimiento penal tanto para la averiguación de los hechos y persecución del autor, así como castigo, y además pues la adopción, al menos en España, de unas medidas de protección integral a la mujer, tanto de carácter penal como de carácter civil. Cuando la víctima es una menor de edad, ¿qué medidas recomienda seguir para lograr el mejor proceso legal en términos de tiempo y efectividad? Pues si la víctima es menor, a la situación a la gravedad de la situación de violencia se une el hecho de que es más vulnerable aún por la minoría de edad. En cualquier caso, la respuesta es la misma, denuncia. Denuncia para que se inicien los trámites para, no solamente para la persecución del delito, sino sobre todo para la protección de la víctima. No hay que olvidar que la violencia de género es un delito público y como tal debe ser denunciado por cualquiera que presencie o tenga conocimiento de la comisión del delito. En tal sentido, cualquier persona, no solamente la víctima, sino cualquier persona, debe denunciar los hechos delictivos. Y en el caso de ser menor, como estamos diciendo, con mayor razón, porque su carácter de vulnerable se incrementa por la minoría de edad. Usted que ha podido acompañar a tantas mujeres pasar por estos complejos procesos judiciales, ¿qué pasos nos recomienda seguir para evitar que se vuelva a repetir estos sucesos en nuestras vidas? La respuesta está enlazada con las anteriores. Todo se inicia mediante una denuncia. Hay que tener en cuenta que se está cometiendo un delito. Entonces estamos hablando del ámbito penal. Al menos en la legislación española se articulan también medidas civiles. Es decir, en el momento en que una mujer presenta una denuncia por violencia de género, se inicia un procedimiento penal y en ese momento es recomendable pedir una orden de protección. Una orden de protección en nuestra legislación española está regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conlleva medidas de carácter penal y civil. Las de carácter penal, por ejemplo, es la prohibición de la orden de alejamiento, alejamiento del domicilio, del lugar de trabajo, de cualquier lugar que se encuentre la víctima, prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio, por ejemplo, entre otras, y también medidas de carácter civil, como pueden ser medidas en relación a los hijos, el establecimiento de una pensión alimenticia para el sostenimiento de los hijos, determinación de la guarda y custodia, etcétera, etcétera. Mi recomendación, pues que efectivamente, si bien esas son medidas
que se implantan con carácter urgente en el momento en que se produce la denuncia mediante una comparecencia que realiza el juez de violencia sobre la mujer con urgencia, con premura. Mi recomendación es que no se deje pasar el tiempo e inmediatamente se inicien acciones legales también de carácter civil para plantear la disolución matrimonial mediante divorcio o separación, depende de lo que cada uno estime oportuno, o si no hay un vínculo matrimonial por medio, medidas paternofiliales para que se regulen legalmente la situación de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque el problema que se suele plantear en algunas de estas situaciones es la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres en ciertas ocasiones. Y ello no debe primar sobre la seguridad de la víctima. La víctima, evidentemente, está sometida a una situación de violencia y lo que tiene que hacer es salir de ese círculo, de ese bucle de violencia. Y para ello, pues tiene que iniciar las acciones, primero penales, cuando se ha cometido el delito, y luego inmediatamente civiles, para zanjar una relación que, sin lugar a dudas, es una relación evidentemente tóxica, una relación evidentemente negativa para la mujer. Muchas gracias, José Carlos, por tu conocimiento que nos has compartido y el tiempo para esta entrevista. Ya oyeron, vencedoras, si estás siendo víctima, no esperes más, denuncia.